Bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo. Seguimos con nuestro cuento de obediencia. Eh, Dirán, ¿por qué todas las semanas con el cuento de obediencia? Pues porque es un valor institucional, el de obediencia. Si ustedes recuerdan, el año pasado trabajamos unos grupitos de valores, terminamos haciendo una actividad en el parque, donde nos volvimos una nada, bueno, se volvieron una nada ustedes. Eh, y habían como ciertos grupos, y pues uno era la obediencia, porque es un valor institucional. Y ya hemos hablado bastante, entendido la obediencia, no como el hecho de hacer caso por hacer caso, sino con una finalidad. Entonces dice, la obediencia es la disposición voluntaria de sujetarse o someterse a algún tipo de autoridad, que generalmente se divide en dos grandes parámetros: la obediencia a alguien, persona, institución, ley, o la obediencia a Dios independientemente de la religión. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, perdón, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Algunas palabras que giran en torno a la obediencia, que podrían deducirla, la explican mucho mejor, perdón. Algunas palabras que giran en torno a la obediencia, que podríamos decir la explican mucho mejor, son acatar, cumplir, abstenerse, aceptar. Aspectos deseables de las prácticas de la obediencia: cuando la ley, norma, acuerdo implicado causan beneficios a las partes involucradas. Este valor fundamental en la vida de toda persona la prepara y abre el camino para una vida social bajo los parámetros mínimos de respeto por las normas que los hombres establecen para llevarse bien e interactuar lo mejor posible uno con otros. Imaginen el mundo si cada uno hiciera lo que quisiera y no hubiera leyes que obedecer, ¿cierto? Cuando una sociedad no jerarquiza y no acata, no obedece a ciertas leyes, a ciertos parámetros, eh, fácilmente entra en el caos. Ha pasado con las grandes civilizaciones. Si ustedes miran las civilizaciones como la romana, la egipcia, los turcos, otomanos, bueno, todos esos, inclusive en la época moderna, uno de los primeros síntomas de desaparición o caída de esos mundos se dio porque la gente empezó a hacer disque lo que quería, no acatando órdenes, no cumpliendo las normas. Entonces viene un caos y por ende viene eh, una serie de inconvenientes entre las mismas personas. Pues el obedecer no solamente es hacer caso, sino también jerarquizar a quién obedezco y de qué forma le obedezco. Las guerras, por ejemplo, aunque es un cuento de muchísima obediencia, pues es una obediencia, digamos que con implicaciones negativas, ¿cierto? Si miramos Hitler, por ejemplo, sus súbditos eran muy obedientes, terriblemente obedientes, pero hacían caso sobre qué. Entonces, pues hay ahí también que mirar. Esto también responde al orden jerárquico que la vida estructura, colocando a las personas en diferentes niveles de responsabilidad. Las autoridades tienen la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen las responsabilidades de sí mismos y de los más débiles. Los padres tienen la responsabilidad de los hijos. Los hermanos mayores tienen la responsabilidad de los menores. Y así sucesivamente. Los dos momentos de la obediencia. La obediencia forma parte del aprendizaje del control y regulación de la conducta, de la asimilación de las reglas. Primero, en el plano externo, haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo
y ganarse su aprobación y elogio. Quiero leer otra vez eso, porque voy a hablar una cosita. Primero en el plano externo, haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo y ganarse su aprobación y elogio. A veces cuando uno está chiquito en edad, eh, hace caso por hacerlo. ¿Sí? Pasa mucho con los papás. Vaya y lava y la loza, pues le toca a uno si uno no esté de acuerdo y hace jetas y a veces le rompen los vasos, deja mal lavada la loza. Uno hace caso porque le toca, ¿sí? Porque tiene que agradar al otro, al que está por encima de la jerarquía. Posteriormente, si el niño es debidamente estimulado por el adulto, por propio deseo, aprendiendo a controlar su conducta y a cumplir las reglas de manera consciente, ya no para agradar a nadie, sino para la satisfacción que esto le produzca, convicción propia. Entonces, cuando uno entiende, yo creo que ese es, se los he dicho varias veces, una de las fallas que tenemos los adultos con respecto a la autoridad sobre los menores. Y es que uno impone la autoridad, impone la norma sin explicarla para qué y por qué. Y a veces, diría yo que la mayoría de veces, se le olvida a uno que cuando uno estaba pequeño, esa misma norma le sacaba el genio a uno. No, que es que no puede ir a la fiesta el sábado. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué no? Porque yo lo digo, porque soy su papá. Pero explíqueme por qué. Entonces, cuando uno explica, y explica de buena forma, y explica con el ánimo de hacer entender y no de imponer, seguramente esa persona que anteriormente obedecía a regañadientes y con malas caras y malas posturas, entiende el por qué. No, mijo, es que yo tengo que llevarlo a la fiesta porque no quiero que se vaya en un taxi porque es peligroso. Y me avisa cuando se vaya a venir que yo hoy lo recojo. Uy, eso desagrada mucho a los chicos. Pero si el papá le dijera, no, es que es por su prevención, viene más seguro conmigo, seguramente las cosas serían distintas. Bueno, entonces está la obediencia por aprobación, por hacer que el otro se sienta bien, y está la obediencia porque se siente uno bien. ¿Listo? Bueno. Tu obediencia trae recompensa. Beneficios de obedecer. El obedecer, cuando es una acción comprendida por la persona que debe cumplir o ejecutar lo establecido, claro desde los parámetros del bien y de la bondad, la hace madurar, entender y participar en diversas interacciones en las cuales saldrá airosa, porque la obediencia forma parte del existir para actuar lo mejor posible, conforme a las leyes del amor y la tolerancia mutua. Otros beneficios de obedecer. Satisfacción constante del deber cumplido, relaciones armónicas y de confianza con sus padres, competencias sociales adecuadas en su entorno educativo, social, cultural, deportivo. Yo colocaría ahí también laboral. Una de las cosas que más se quejan los empresarios, los pequeños, los grandes, cualquiera, al contratar a una persona menor de 30 años, es que no saben hacer caso, no saben obedecer. Y el que manda, manda, muchachos. ¿Sí? Eh, y terminan en conflicto. Entonces el trabajador termina diciendo, no, yo me fui a esa empresa porque ese tipo no es sino mandar. Es obvio, no hay que ser el dueño, no hay que ser el jefe. Es obvio que debe mandar y yo debo hacer caso. Respeto y tolerancia por las instituciones diversas. Adaptación social. Quien está en constante desobediencia puede llegar a ser antisocial. Respeto por Dios mediante sus propios comportamientos. Conciencia personal. Conciencia, no está bien escrito, pero bueno. Cumplimiento de sus diversos deberes por mínimos que les sean ordenados. La obediencia trae paz, bendición, alegría y gozo. Algunas formas de adquirir el valor de la obediencia. Sabiendo qué es lo que sus padres o profesores quieren. Conociendo la satisfacción que su obediencia producirá. Sabiendo el porqué y el valor de cada orden. Teniendo claras sus obligaciones y deberes. Con una enseñanza sistemática de todas sus actividades. Teniendo reglas en casa y en la escuela. Cuando siente la aprobación de sus padres cuando siente la aprobación de sus padres cuando es obediente, con las experiencias de sus padres, como ejemplo,
cuando siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere. A veces se consigue algo contrario y desagradable como el castigo. Principio, la obediencia fortalece la vida en vez de restringirla. Dice debatir esa frase. Sí, yo creo que cuando yo hago caso de buena forma, consigo ciertos beneficios. Por eso cuando usted hace caso en su casa, de arregle la ropa, lave la loza, digamos que de alguna forma, entre comillas bien grandes, manipula el poder de decisión de sus padres. El chino se ha portado bien, déjalo ir a la fiestecita. Bueno, cuando se puede ir a fiestas, porque ahora no se puede. Eh, Creo que el obedecer de alguna forma minimiza las interacciones, no sé, agresivas que a veces tenemos los seres humanos. ¿Sí? Listo. Obediencia a la autoridad. Tendencia a obedecer a una figura de autoridad es en un grupo, aunque tengamos razones racionales muy poderosas para no obedecerles. Eh, bueno, eso es para nosotros. Listo. Eh, yo voy a hacer por aquí un collage de aportes que ustedes tengan sobre la obediencia. Sí, para tener evidencias. Ya que se me perdió mi cuaderno. Bueno, ¿quién quiere aportar? No, ¿saben qué? De evidencias vamos a mandar los, los lemas que trabajamos la clase anterior. Bueno, listo.